Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta serie de webinars a la altura del desafío Liderazgo en el Contexto COVID-19 de GADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Alejandro Olivera. Soy decano asociado de Educación Continua de la Escuela de Negocios aquí en su casa en el Tecnológico de Monterrey. Y esta tarde tengo el honor de que nos acompañen tres grandes colegas, tres personalidades con una experiencia espectacular, muy reconocidos y que antes de invitarlos a esta conversación me gustaría presentarlos. Vemos en pantalla, quiero comenzar con Gabriela García Cortés. Ella es vicepresidente senior de Recursos Humanos en PepsiCo Alimentos México. Gabriela es actualmente, lleva esta área actualmente como vicepresidente y es responsable de la operación de más de 40,000 empleados en temas de recursos humanos. Un negocio que genera más de 4,000 millones de dólares en ventas anuales. Anteriormente, dentro de la trayectoria de Gabriela, desempeñó el rol de vicepresidente de Recursos Humanos para PepsiCo Alimentos Centro y Sudamérica, una posición desde 2015, donde estaba a cargo de liderar la estrategia de recursos humanos para más de 18 países de la región. También, durante su trayectoria, ha ocupado diversos roles como directora senior de adquisición de talento en Latinoamérica, y también directora senior de desarrollo organizacional para PepsiCo Global con base en Nueva York, directora de recursos humanos para las diferentes unidades de negocio de PepsiCo Alimentos México. Previo a PepsiCo, Gaby también ha tenido varios cargos en Kraft Foods, en Philip Morris Internacional, como gerente de administración de talento en Miami y gerente de recursos humanos en Nueva York. Gabriela tiene un título de licenciada en psicología por la Universidad Intercontinental, una maestría en desarrollo humano y también una maestría en psicoterapia transpersonal en la Escuela de Psicología Transpersonal Integral en Argentina. Gaby, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Continúo presentando a Mauricio Reynoso. Mauricio es director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos desde 2018, un ejecutivo con una amplia trayectoria de más de 35 años como líder de prácticas empresariales en diversos temas relacionados con talento y recursos humanos como cultura, cambio, diseño organizacional. Ha trabajado en diversas compañías multinacionales en diferentes sectores, como lo es consumo, automotriz, farmacéutico, varias de ellas dentro de los 500 de Fortune, como Merck Dome, Mars, Coca-Cola Company, también Coca-Cola FEMSA y Chrysler. Destaca su liderazgo regional en América Latina para el diseño e implementación de estrategias exitosas al anticipar desafíos relacionados con personas en mercados complejos, volátiles e inciertos. Nos vendrá también bien su experiencia en ese tema aquí. A lo largo de su carrera, Mauricio ha recibido incontables reconocimientos. Recientemente ha sido nombrado doctor honoris causa, diversos premios en base a su talento, capacidades y valores. Mauricio es graduado con mención honorífica a la Universidad Iberoamericana, tiene un diploma de alta dirección y además es coach certificado por la Universidad Iberoamericana. Con aval de la International Coaching Federation. Desde su inicio al frente de AMEDIR, Mauricio ha representado a esta asociación en diversos comités, incluido el TEC de Monterrey y GADE Business School. Y también tenemos con nosotros a Juan Pablo Ventosa con una trayectoria académica muy potente. Es doctor en Economía Empresa por la Universidad Abad Oliva en Barcelona. Cuenta con un Executive MBA en el IESE, licenciado en Ciencias Económicas y una serie de licenciaturas diplomados tanto en España como en Estados Unidos. Adicionalmente, Juan Pablo es CEO de Human Performance aquí aparece desde 2018, pero tiene esta trayectoria desde más o menos desde 1990 y ha trabajado con diversas empresas en temas de talento, desde sectores, medicina, retail, financieros, etcétera. Ha sido conferencista en más de 12 países y también Juan Pablo es director del programa Talent Trends de GADE Business School.
Estos son nuestros invitados. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y si me permiten, antes de pasar a la sesión de preguntas, me gustaría comenzar compartiendo algunas ideas que hemos desarrollado y que hemos visto últimamente. Hemos estado en las últimas semanas mirando noticias y hemos visto cómo estamos llegando a una crisis que ha afectado dramáticamente la vida de todos. Es una pandemia donde tenemos eventos cancelados, donde no hay escuelas, donde no hay viajes, donde las compañías entramos en crisis, donde muchos perdemos el empleo y buscamos nuevas opciones. Hay un impacto fuerte en temas de salud, tanto física como emocional en todos los aspectos, y también salud de las organizaciones, que es el tema que traemos ahora. Pero antes de iniciar con esto, y hablando de este tema de noticias, más allá de ver estos números, hemos estado revisando cómo están respondiendo las compañías y los negocios a estas crisis. Y hay muchos buenos intentos que quiero compartirles aquí a manera de introducción, donde no todo está mal, donde yo creo que estamos empezando a notar a nivel empresarial, a nivel social, incluso en algunos casos a nivel gobiernos federales o estatales, varios esfuerzos que se van sumando, que nos permiten entender que esta es una crisis como nunca la habíamos vivido, donde hablamos desde temas financieros que estamos aportando, desde donativos con fuertes cantidades de dinero a través de diversas fundaciones, pero también en producto, donde muchas instituciones, fundaciones están poniendo lo que ellos tienen para empezar a compartir con la sociedad, buscar una solución y sobre todo aminorar las pérdidas que se están presentando. En estos ejemplos que simplemente estoy compartiendo a manera de introducción, podemos ver que hay en todos los países, en todas las regiones, gente también preocupada por tratar de enfrentar de esta manera, tratar de poder enfrentar esta pandemia de la mejor manera y sobre todo de una manera rápida y sencilla. Incluso podrán observar empresas como Google, como Apple, que a mí me sorprende, sorpresa para muchos, ¿no? Que se empiezan a fusionar para estar buscando soluciones en conjunto. También en México, han visto en Centro Citibanamex más de 850 camas listas en el centro de convenciones más grande de Latinoamérica a través del apoyo de varias empresas. Y las universidades no se quedan atrás, buscando cómo construir, cómo apoyar, crear líderes, crear sociedad, apoyar a la comunidad. Y el TEC de Monterrey, a través de su sitio, podrán encontrar varias opciones que tenemos aquí. Y yo con esto sí quisiera pasar a compartir un poco con nuestros invitados bajo esta primera idea de que tenemos sí cosas que han sido difíciles y cosas que realmente tenemos bien. Estaremos compartiendo a lo largo también de la sesión algunas preguntas. Podemos ver la primera respuesta que tenemos sobre si estabas preparado. Pues yo creo que en algunos aspectos estábamos preparados, pero muchos definitivamente no lo veíamos venir, ¿no? Estaremos compartiendo una serie de preguntas que les agradecemos su opinión y que estaremos compartiendo también los resultados, ¿sí? Si me permiten, me gustaría comenzar con una reflexión para todos nuestros invitados. En primer caso, con Gabriela García, que me gustaría preguntarle bajo una reflexión, ¿cuál ha sido tu experiencia en estas últimas semanas que hemos vivido esta crisis, ¿no? Por un momento, si nos detenemos y volvemos a inicios del 2020, teníamos algunos planes que se han modificado, según hemos conversado drásticamente en las últimas semanas, pero si nos cuentas cómo fueron cambiando estas prioridades, cómo fueron entrando estas crisis, y dónde nos encontramos justo en este momento. Gaby, por favor. Sí, claro que sí, muchas gracias. Como a todos y como estaba viendo los resultados de la encuesta que hiciste,
definitivamente creo que a todos nos tomó por sorpresa, ¿no? El 2020 arrancó como cualquier otro año con retos de negocios, objetivos de crecimiento en ventas, participación de mercado, planes de potenciar el desarrollo de nuestra gente. Y de pronto esto viene de alguna manera a cambiarnos el esquema y a obligarnos a redefinir nuestras prioridades. Entonces yo lo que te diría es, primero fue, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Creo que una de las cosas que pudimos nosotros capitalizar como país y como organización, que esto había impactado a otros países antes que a nosotros y nosotros hacer una empresa global, pues nos dio la oportunidad de conectar con la gente de China, con la gente de Europa y poder entender en qué momento estaban y cómo lo habían navegado. Entonces creo que para nosotros fue de manera muy ágil capitalizar los aprendizajes, conectarnos entre todos y establecer comités de crisis a nivel nacional y a nivel local para poder entender qué eran las decisiones que íbamos a tener que empezar a tomar de manera inmediata, ¿no? También creo que una de las cosas que nos dimos cuenta es cómo fortalecemos nuestro esquema médico, cómo nos aseguramos de robustecer y tenemos una línea, un 800, que de pronto tuvimos que contratar mucho más médicos para atender llamadas, para poder dar información. Entonces, digamos que en realidad yo diría, primero nos tomó por sorpresa como a todos, creo. Segundo, cómo podemos capitalizar el ser una empresa global y el poder ir aprendiendo de todos los que ya habían pasado por eso. Cómo establecemos comités de contención nacionales y locales. Cómo establecemos una infraestructura médica para asegurarnos que podemos monitorear y podemos atender todas las necesidades de nuestra gente y saber cómo estaban todos, porque mantener la continuidad operativa en un negocio del tamaño como el nuestro, en productos que llegamos hasta el último rincón con la gente en la calle, pues es muy importante y nuestra prioridad número uno es cuidar a nuestros colaboradores. Entonces, a través de redes médicas y demás, y cómo también nos aseguramos que a todos los que estaban en la calle todos los días tenían todos y tienen hasta el día de hoy todos los elementos de protección para poder cuidarse. Entonces, yo te diría, por sorpresa, rápidamente, actuando rápido, capitalizando nuestra red y enfocándonos en la prioridad que eran nuestros colaboradores a través de fortalecer todo el esquema de protección desde el punto de vista de salud. Gracias, Gaby. Yo creo que este tema de capitalizar es un tema que es una gran reflexión que después retomaremos, porque es un aprendizaje que dices cómo capitalizamos en estos momentos. Juan Pablo, por favor, compártenos cuál ha sido la situación que tú has visto. El inicio, creo que estabas en México y después viajaste a España. Un poco cómo has vivido esto desde tu punto de vista. Cuando fui viviendo las noticias de lo que estaba pasando en España y el confinamiento y la velocidad con la que se tomaban decisiones por parte de los líderes políticos en los diferentes países, tomé la decisión, la que en aquel momento me pareció más acertada, que era la de confinarme con mi familia. Lo demás, que por favor intentar evitarlo porque se repite siempre. Si tenemos aquí mucho ego, falta de picardía y mucha compleja. En fin, no sé si... Salteado vistoso. Y la sí, lo que yo estuve planteando ahí fue un tema de decir, desde lo que era inicialmente la prudencia, pero debidamente acompañado de un escepticismo, creía que había otra gripa más, la influenza, la gripe aviar, la gripe porcina, ya no sabía qué era ni la dimensión. Pasé una preocupación, estoy lejos de mi familia, esto no sé cuándo va a empezar, cuál es el crecimiento exponencial, para hacer un proceso de inmersión directo en lo que era el shock, la negación absoluta de que esto se nos está escapando de las manos a nivel de liderazgo de las autoridades sanitarias a nivel global. Recordemos que la OMS tardó casi 2 meses en reconocer que era una pandemia, cuando una pandemia es que va más allá de un solo país, y eso pues enseguida se produjo. Tanto desde ese escepticismo, preocupación o negación, pasé un enojo casi que irracional, como diciendo, oiga, decidan, obedezcan o apártense, ¿no? Pero finalmente lo sustituí por decir, esto lo tenemos que sacar entre todos y esto es un ejercicio de responsabilidad. Desde los líderes empresariales hasta los mandos intermedios con sus equipos, hasta los líderes familiares protegiendo a la familia, hasta velando por nuestros colaboradores y nuestros clientes. Para mí fue un proceso, un mix entre un proceso de duelo y un proceso de gestión del cambio, ¿no?
Fue importante para mí también concientizarme de que estábamos en manos de la tecnología, porque el estar confinados en cuarentena en la casa y dependiendo de la tecnología, solo escuchábamos noticias que si Netflix bajaba la calidad de la definición, que si WhatsApp lo que tenía que hacer era limitar el número de reenvíos de los memes y los mensajes. Por un momento yo pensé, bueno, aquí cerrados en la casa, ¿qué pasaría si hubiera un virus informático que hiciera caer Internet a nivel global? ¿Cómo cambiaría nuestro mundo? En un new normal, confinados, basados en la tecnología, descubrí dos cosas. Como digo, la concientización de la importancia de la tecnología y al final el descubrimiento que hacen falta nuevas reglas desde las reuniones, la convivencia familiar, el código de vestimenta cuando uno atiende una reunión profesional. Cada junta que yo estoy teniendo con mis clientes desde la casa, pues ya nos conocemos hasta la familia, ¿no? Porque pasa la esposa o se incorporan los niños pequeños. La autogestión, cómo cambian las relaciones interpersonales. Todo eso está transformándose. Ya me gustaría ver si el apapacho sigue siendo tan popular en México una vez estemos desconfinados. Todo esto está cambiando radicalmente. Para mí vamos a tener que aprender muchísimas cosas. Como resumen diría que empecé un año pensando, como decía Gaby muy bien, un año normal con la planificación, la estrategia, la planificación. Para mí iba a ser un buen año, y digo del verbo iba a ser. Y para mí está listo para bailar un vals. Enseguida fue tomando conciencia de que esto te iba a ser, iba a necesitar aprender a bailar tango y hoy me doy cuenta que con los plazos de confinamiento, con el impacto sanitario, con el desastre económico que se va a producir, esto aprendemos a bailar breakdance y nos preparamos para un new normal o difícilmente vamos a volver a ver las condiciones a las que estábamos acostumbrados. Me encanta tu reflexión, Juan Pablo. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Y continuamos con Mauricio. Mauricio, sabemos muchos de los que te conocemos, estamos cerca de ti, sabemos que dentro de la Medir tenían grandes planes para este año. Muchos de ellos siguen y yo creo que incluso algunos han sido fortalecidos. Pero ¿cuál ha sido tu perspectiva estas semanas? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ves las empresas en México? Pues mira, yo construyendo sobre lo que ya han dicho Gaby y Juan Pablo, que me parece que son ideas muy comunes de lo que todo el mundo ha estado experimentando en el primer trimestre del año, ya primer cuatrimestre del año a punto de terminar. Pues es que ha sido un proceso de un cambio abrupto. Para quienes decíamos que manejábamos metodologías y éramos expertos en change management, créeme que esto viene a desafiar cualquier cosa. En la encuesta que acaban de aplicar, pues casi el 50-60% estábamos de alguna manera desprevenidos para el cambio que estamos viviendo hoy. Pero aquí el tema más importante, y retomando algunas palabras de Gaby, ha sido cómo volteamos de nuevo a ver a la persona. Y ese ha sido la constante en todas las compañías, cómo cuidamos primero la integridad y la salud de nuestros colaboradores, cómo tenemos que dar todas las facilidades para que esa transición a nivel no solo laboral, sino emocional, familiar, se dé de una manera más suave dentro de lo que cabe en las condiciones que estamos enfrentando. Evidentemente los proyectos del año quedan, no te diría suspendidos, pero un gran aprendizaje en estos 2 meses, marzo y lo que llevamos de abril, ha sido la agilidad que todos descubrimos en cada uno de nosotros y nuestros equipos de trabajo para poder encontrar rápidamente soluciones y no perder de vista el contacto con nuestro entorno. Como decía ahora Juan Pablo, hemos redescubierto, si no lo sabíamos ya, que la tecnología juega un papel protagónico en nuestras vidas hoy. Lo que sí me preocupa y me asusta, porque yo no lo había visto así, Juan Pablo, y te agradezco que agregues una preocupación más en mi lista, es un virus informático. Por favor, no necesitamos más virus. No traigamos ideas a la mesa, Juan Pablo. La verdad es que con lo que hoy dependemos de la tecnología, pues sería todo un desastre. Pero volviendo al tema, Alex, si yo a mis alumnos les hablaba
muy al inicio de un programa, algún módulo, algún semestre sobre el mundo VUCA, pues qué mejor ejemplo de que eso no era teoría, ¿no? Hoy estamos viviendo la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad de manera simultánea, agresiva, diría yo, y como nunca lo habíamos sentido. Pero yo creo también que algo que tenemos que empezar a rescatar positivamente de esta experiencia es una reflexión que ya empiezo a madurar en este corto plazo, es esa capacidad del ser humano para reinventarse, para enfrentar situaciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas y responder apropiadamente. Lo más importante, creo yo, es dentro del cambio, acompañar a la gente en su transición emocional, readaptación, el famoso concepto de resiliencia cobra hoy más que nunca también sentido, y esa es parte de la reflexión que les podría compartir hoy. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante también hablar sobre todo en estos temas de integridad y que estaremos retomando fuertemente. Nos gustaría hacerles otra pequeña encuesta que creo que tenemos lista y que nos gustaría conocer también su opinión, y es, desde tu punto de vista, la productividad en esta etapa que estamos viviendo, ¿se ha incrementado, se ha mantenido o se ha disminuido? Por favor, si nos ayudan en votar aquí para conocer su opinión después de hacerle una pregunta a Juan Pablo Ventosa. Que Juan Pablo, me gustaría preguntarte ahora con estas reflexiones que haces, si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, es más, no sé si enero, unas semanas, unos meses, tal vez un año, no más de ahí, ponemos pausa, le regresamos un poquito, ¿qué hubieras hecho diferente? Este escenario tan atípico, yo diría que al menos algunas cosas. La primera es tenerle el respeto que se merece toda crisis. Obama en el 2010, Bill Gates en el 2015 nos lo venían anticipando. Nos decían bien claro que una crisis de este tipo podía producirse. Por lo tanto, hay que considerar la crisis como una amenaza real siempre. Nos acostumbramos demasiado pronto a vivir bien, en términos generales. ¿Vale? Segundo lugar, diría que siempre hay que contar con un plan B. Con un plan B, dicen que los planes no funcionan, aunque siempre hay alguno que sirve para algo, ¿no? Es decir, hay que estar preparado ante una crisis como una situación posible y probable. Hay que contar con un plan, aunque no sea perfecto, pero que sí nos permita mitigar al menos en buena parte las consecuencias de esta crisis. Para mí hay algo que también apuntaba Gaby antes, que es muy importante. Hay que actuar rápidamente, anticiparnos. El primero que pega es el que pega dos veces. Es decir, una compañía como PepsiCo México que sea capaz de decir, bueno, nos volteamos y miramos qué está pasando en China, qué pasamos en Europa, y decidimos, como ha pasado en México, que el sector empresarial, las grandes compañías y las multinacionales son las que toman las decisiones mucho tiempo antes que el gobierno sobre confinamiento, ¿no? Por lo tanto, el actuar rápidamente permite una ventaja técnica de poder equivocarse y corregir con el tiempo, ¿no? Como cuarta cosa que hubiera hecho de manera diferente para mí es, no sé si desde enero o mucho antes, tomarnos más en serio la tecnología. Es decir, no podemos permitirnos hoy seguir contando con tecnofóbicos en las organizaciones. No hay nada que genere tanta diferencia hoy, y ya no hablo del tema económico, ya no hablo del tema cultural, estoy hablando del acceso a la tecnología. En las compañías, en las organizaciones vamos a tener dos colectivos, los tecnofóbicos y los tecnofílicos. Y un profesional que se llame como tal, que no abrace la tecnología, acabará siendo expulsado por su organización. Y pasará a estar entre los que cruzamos la línea en un lado o en el otro, ¿no? Para seguir jugando, la tecnología es una herramienta como lo era el lapicero años atrás. Hablaba de la crisis como amenaza real, hablaba del plan B,
hablaba de la velocidad en la toma de decisiones, hablo de la tecnología, pero también hablo del entrenamiento. Y hablo de entrenamiento de manera consciente, no hablo de capacitación ni de formación, hablo también de aprendizaje. Hay que tomarnos en serio y muy en serio temas, no ya solo formación técnica o aprendizaje en temas técnicos, sino determinadas habilidades a las que no les hemos dado suficiente valor, no las hemos puesto en valor, como resiliencia o empatía o competencias como la propia colaboración o competencias como Learning Agility, que van a ser claves a partir de ahora, o ya lo son, significa que las hubiéramos tenido que atender desde tiempo atrás. Y por último, ¿qué hubiera atendido o qué hubiera sugerido en nombre de los financieros que puedan estarnos escuchando hoy? Como dicen, cash is king. Si vamos o estamos cruzando, haciendo la travesía en el desierto, necesitamos la cantimplora, la botella con agua suficiente para acompañarnos en esa travesía, porque si no, no vamos a cruzarla. Tanto tecnología, cash, velocidad, aprendizaje y tomarnos en serio los riesgos y los planes de contingencia. Muchas gracias, Juan Pablo, muy interesante. Y Gaby, en esta línea también, continuando con esta línea y retomando lo que nos habías hecho favor de compartir, ¿cómo están capitalizando desde tu organizaciones? ¿Cuáles son los principales retos que se están enfrentando? Y sobre todo, ¿cómo se están preparando para lo que ya pasando está, bueno, ya dentro de la crisis, cómo nos estamos preparando para continuar y salir de ello? Sí. Sí, muchas gracias. No, y voy a retomar un poco lo que mencionaba Juan Pablo. Creo que uno de los grandes aprendizajes, compañías tan grandes, globales, de tanta gente, a veces es difícil moverte. Por muy rápido que quieras y por muy ágil que sea, es tan grande que toma mucho tiempo. Entonces, creo que el tema de agilidad, o sea, y romper paradigmas, a veces creo que somos bastante adversos al riesgo porque hemos sido exitosos por mucho tiempo y a veces te da miedo romper un poco la fórmula, no voy a hacer que no salga. Y que creo que esta situación lo que hace es que te obliga a tomar riesgos, no hay de otra, porque no sabes qué va a pasar, no estabas del todo preparado y aparte lo tienes que hacer de una manera mucho más ágil. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros estamos haciendo estamos así como en este momento capitalizando qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que no vamos a regresar a hacer ya, ¿no? Cualquiera que sea la situación cuando esto pase, ya hay cosas que ya aprendimos y que no vamos a hacer y que no hubiéramos vivido a menos de que las circunstancias nos hubieran obligado. Entonces, déjame darte algunos ejemplos. El tema de agilidad ha sido uno de los principios que hemos tratado de empujar y no lo habíamos podido lograr tan eficientemente hasta ahora. Entonces, nos dimos cuenta que había procesos y políticas que ya no son vigentes. Y lo único que nos obligó esto de cada quien trabaja desde su casa, ya no puedes firmar documentos, empezar a ir como 3 pasos más adelante. Entonces yo creo que uno de los temas es capitalizar todo lo que ya aprendimos a lo que no vamos a regresar. Teníamos este tema de más del 20% no puede estar trabajando desde su casa. Hoy el 98% de los roles administrativos están trabajando desde su casa. Y sabes que ha funcionado bastante bien. Entonces esta ruptura de paradigmas es la primera que tenemos que capitalizar en términos de cómo nos aventamos, digamos, a tomar decisiones y quitarnos estos paradigmas de qué se puede y qué no se puede. El otro tema creo que es muy importante es los consumidores y la manera en la que llegamos al mercado pues también está cambiando. O sea, el esquema de cómo los canales, pues todo el e-commerce, estas competencias que decía Juan Pablo, ¿no? El learning agility, la resiliencia, la forma en la que llegamos al mercado, cómo los canales de venta y la forma en la que llegamos a nuestros clientes y consumidores está cambiando los hábitos de consumo. O sea, y que creo que a veces organizaciones tan estructuradas como la nuestra tendemos a ser metódicas, procesales, estructurales y eso nos hace lentas. Y a veces creo que tenemos que irnos con el mínimo y vamos iterando en el camino y lo vamos perfeccionando, pero vamos sobre la marcha de alguna manera perfeccionando lo que hacemos. Y creo que la otra también que hemos aprendido muchísimo es, a veces creo que tenemos que ser como mucho más pragmáticos en la manera de acercarnos a la gente. Yo he tenido en estas 4 semanas más sesiones virtuales con gente que en los 10 años que tengo trabajando en PepsiCo no había logrado tener.
¿no? Entonces, estamos logrando a través de la tecnología que todos nos estamos haciendo más hábiles tecnológicamente, queramos o no, porque no hay de otra. Y cómo estamos encontrando esta manera de conectar de una manera más íntima, más cercana y más transparente a través de la tecnología. Entonces, creo que este tipo de cosas nos están enseñando que también la manera de relacionarnos es diferente y que lo que se espera es cómo conectamos de una manera honesta, transparente y constante para poder tener esta retroalimentación de qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando. Rápido probemos, hagamos más pilotos, más prueba y error chiquitos, y lo que funcione lo hacemos más grande y lo que no funcione lo arreglamos en el camino. Entonces, de manera muy pragmática, yo te diría, creo que es todo este tema de cómo nos volvemos más ágiles, cómo todos nos vamos autogestionando para abrirnos mucho más a tomar riesgos, cómo capitalizamos los aprendizajes, lo que ya no nos quedó de otra y tuvimos que aprender, y cómo nos aseguramos de que ahorita, mientras lo estamos viviendo, lo formalizamos como un esquema de trabajo de aquí en adelante. Y establecer protocolos y marcos de acción, porque nada nunca está definido en piedra. Entonces creo que lo que nos ha ayudado mucho es establecer protocolos, lineamientos y de empoderar a la gente para que tome las decisiones bajo esos lineamientos, porque no vamos a poder llegar a todos lados ni ser suficientemente rápidos, a menos de que nos pongamos de acuerdo en un framework y a partir de ahí confiamos en que la gente va a hacer lo mejor y que establecemos los canales de comunicación para tener la retroalimentación y irlo ajustando en el camino. O sea, ahí es donde estamos nosotros hoy, y yo te diría que creo que es un camino que nos está ayudando mucho a ir aprendiendo sobre la marcha, operando el negocio, cuidando a la gente, mientras al mismo tiempo aprendemos y nos adaptamos todos. Gaby, muy interesante y muchas gracias por compartirlo. Quisiera, Mauricio, retomando esto que nos comenta Gaby, sobre esta nueva manera de relacionar, de aprender, en esta nueva normalidad que todos comenzamos a hablar, desde tu punto de vista y con el contacto la experiencia que tienes y contacto que tienes con organizaciones, ¿cuáles son las nuevas características que debería de tener un líder, un directivo, un dueño de empresa, un emprendedor a partir de ahora y en el futuro? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que debemos de partir de algo. Déjame tocar primero uno de los fenómenos que tampoco conocíamos o venía de una manera, me atrevería a decir incipiente, que es el manejo del Big Data, los grandes datos. Yo creo que algo que vino a acelerar esta contingencia en particular es la capacidad analítica que todos debemos de desarrollar, fortalecer, para analizar y tomar decisiones en base a datos fidedignos. Para mí esa es una de las principales características que hoy, en común con algunos colegas, debemos de tener muy fortalecida, desarrollar, y que incluso, te podría decir, algunos la tenían y la están descubriendo, así como decía ahora Gaby, que estamos rompiendo paradigmas. El home office, por ejemplo, es el ejemplo más claro. Yo siempre, en las organizaciones en las que trabajé e intenté introducir el concepto home office, luego me decían, no, la gente no es responsable, no, etcétera, etcétera. Temas más culturales que muchos de ustedes seguramente han escuchado. Hoy, abruptamente, todo el mundo trabajamos en home office. Me sorprende un poco el resultado en cuanto a la productividad. Yo soy convencido de que el home office incrementa la productividad. Es cuestión también de tener los recursos y la tecnología apropiados, por supuesto, y mecanismos de comunicación, como bien lo ha descrito Gaby. Pero volviendo al punto, para mí la capacidad analítica, Alex, es el número uno. La número dos, y es una característica fundamental que si bien algunos ya tenían, otras organizaciones venían adoptando con mayor o menor éxito, ahora a nivel individual muchos han descubierto que sí la tienen, y que si no la tienen, tienen que desarrollarse rapidísimo en ella, es tu capacidad de agilidad, tu agilidad organizacional, tu agilidad personal, para poder no solo en este momento responder a los retos que traemos encima, sino también darte ya y empezarte a dar, entrecomillado, el lujo de anticipar lo que pueda venir. Ese futuro que hoy permanece verdaderamente incierto, pero que desde hoy, con un buen manejo de datos, un buen análisis a través de la capacidad analítica que puedas tener, más tu agilidad para poder descubrir oportunidades en lugar de obstáculos, son fundamentales. Y hay 4 variables que yo relacionaría en todo esto y son
fundamentales. Primero, el entorno es una variable independiente que ya vimos, sobre la cual no tenemos mayor control. Nos puede traer sorpresas en mayor o menor medida, críticas o no, de un momento a otro. Por lo tanto, las otras tres variables que consideraría yo dependientes de estas son el liderazgo, el talento y el diseño del trabajo. Voy al punto siguiente. El diseño del trabajo y el talento están evolucionando rápidamente y de una manera muy ágil debido precisamente a esta contingencia. Pero para mí, a tu punto, el líder es el factor clave de éxito para que ello suceda en equilibrio con el entorno que estamos viviendo. Por lo tanto, todo lo que signifique habilidades de liderazgo que bien conocemos son las básicas: comunicación, empatía, escucha, gestión efectiva del trabajo de equipo, establecimiento de objetivos, priorización. Todo eso que suena básico, que pondría yo en una jerarquía de Maslow en la base de la pirámide, es lo que hoy debe privar en cada líder. Y si el líder no se siente suficientemente fuerte en ello, hay que desarrollarlo también con la agilidad y velocidad que las circunstancias exigen. Gestionar talento en un diseño de trabajo apropiado a las circunstancias que el entorno nos está exigiendo son las claves del éxito hoy para tener un camino pavimentado hacia el futuro que quisiéramos ver. Muchas gracias, Mauricio. Me llama mucho la atención de los comentarios que nos hacen. Me gustaría compartir con la audiencia que parece que estuvimos mucho tiempo buscando coincidencias, y déjenme decirles que no, que realmente han salido esas coincidencias en este momento, y me agrada mucho escucharlos porque yo creo que mucho de lo que se está haciendo en diversos ámbitos vamos encontrando esta parte de salud, como lo estamos preguntando ahora en la encuesta, ¿no? Este bienestar físico y este bienestar emocional en las personas que nos vaya a ayudar a transitar a través de estos tiempos, ¿no? Ahorita regresamos a los resultados de este último poll que presentamos. Aquí los tenemos, pero miren, pensando en el bienestar físico y emocional, ¿consideras que debes de prestar mayor atención al tema? ¿Debes de prestar la misma atención que antes de la crisis? ¿Y debes de prestar menos atención? Es considerable el tema de que debemos de pensar más en este bienestar. Y me escucho escuchar gente como Gaby en PepsiCo que nos habla de que lo primero que nos decía son las personas, cómo nos enfrentamos a las personas. Hablaba Juan Pablo de los clientes y a todos los públicos de interés que tenemos, y yo creo que es un punto fundamental que debemos de seguir. Y con esto me gustaría preguntarles una reflexión a futuro. Y es desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde las organizaciones que tienen, en las que están o las de alrededor, ¿cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar esta salida eventual de la crisis? En algunos lugares esta luz al final del túnel la ven más cerca, en otros hay momentos donde dices, wow, todavía nos falta, ¿no? Es como este viaje cuando ibas a la playa y te decían, pasando esa montaña ya está la playa, y así estabas durante un rato. Algunos tenemos esa sensación de que falta. Pero ¿cómo estamos enfrentando esta salida de la crisis? Eventualmente va a llegar. ¿Y cómo cambiarán las cosas en el futuro? ¿Cómo será el 2022, por ejemplo? Si quieren, comenzamos con Mauricio. Con mucho gusto, mi estimado Alex. Fíjate que yo creo que lo primero es no confiarnos. Yo siempre he sido convencido de que toda experiencia es una experiencia de aprendizaje, aunque le llamen algunos fracaso, error, lo que sea, son experiencias de aprendizaje. Y hemos usado en esta ocasión la palabra capitalizar con cierta frecuencia. Para mí eso es capitalizar hoy lo que esta contingencia nos está enseñando. Y al decir no confiarnos es porque escuchas también que en China en algunos puntos está habiendo recaídas, gente que tuvo el virus, está presentando nuevamente el problema, en fin. Yo creo que si algo debemos de capitalizar en cuanto a aprendizajes para poder pavimentar un futuro más cierto es qué es lo que debemos evitar. Le hacías la pregunta a Juan Pablo al inicio, ¿qué harías diferente? Esa es la gran pregunta
que creo que tenemos que tener hoy muy lista. Algo que en algunas organizaciones se manejaba también como un ejercicio simplemente teórico o práctico o para llenar un cuadrito en compliance era tu plan de continuidad de negocio. ¿Cuántos hoy desearían haber tenido un plan de continuidad de negocio bien definido, bien establecido? Si no lo tienen o si ya lo tienen, hay que reforzarlo pensando en que esta circunstancia y este virus puede regresar, es como la influenza, o sea, nos puede dar una vez, pero no quedamos inmunes. Por lo tanto, una situación crítica, sea por esto o cualquier otro tema que sea tan brutalmente masivo, internacional, mundial como ha sido deberíamos estar muy preparados. Para mí ese es el principal aprendizaje. Y leyendo un estudio recientemente que hizo McKinsey, me llama la atención cómo parte de hoy el enfoque debe ser resolver la situación básica en términos de tu tecnología, tus formas de trabajo, cómo llegas a tu cliente, a tu consumidor, tu cadena de abastecimiento, cómo la vas a resolver, pero teniendo en el centro, ya lo decía muy atinadamente Gaby, la persona. Es redescubrir que somos gente con talento, que sumando esfuerzo y talento de todos, podemos resolver las situaciones. Y de ahí, como plataforma, el mismo estudio de McKinsey habla de resiliencia como la más importante característica que nos puede llevar adelante para un retorno rápido, efectivo, bien pensado, bien plantado, con el aprendizaje bien capitalizado. Reimaginación es volver a imaginar cómo queremos ese 2022 en función de nuestra realidad y nuestras propias circunstancias. Y finalmente reformar lo que sea necesario, reformar cosas como, me encanta cómo lo planteó también Gaby, que ya no vamos a regresar, cosas a las que ya no vamos a regresar, que vamos a hacer diferentes. Ese approach al consumidor va a ser muy diferente. Hoy nos estamos acostumbrando a en una aplicación obtener todo lo que necesitamos en tu casa. Yo sé que depende de las regiones, niveles sociales, etcétera, pero eso también nos trae un aprendizaje. Y es tecnología con talento, con liderazgo, cómo podemos construir ese futuro y cómo podemos visualizarlo en el 2022. Y con más tecnología, pero yo confío con un redimensionamiento del valor que tiene la relación interpersonal. Somos seres sociales por naturaleza y hoy más que nunca lo estamos viviendo. Es encantador ver en España a la gente y los vecinos cantando en sus balcones para ellos mismos, en Italia. Es encantador ver en Oaxaca, en pueblitos como Juchitán, fondas que están regalando comida a la gente que más lo necesita. Es revalorizar al ser humano. Yo creo que en el 2022 no debemos dejar perder esta oportunidad. Veamos eso como uno de los grandes valores que la humanidad está aprendiendo en este momento. Muy interesante, Mauricio. Gracias por compartirlo. Juan Pablo, ¿cuál sería tu visión de futuro? ¿Cómo vamos a salir y cómo cambiarán las cosas? Alex, yo creo que dos planos distintos. A nivel macro, creo que hay que estimular la economía. Estados Unidos ha inyectado 700.000 millones de dólares, la Unión Europea 550.000 millones de euros y hay que pensar, solos o acompañados con estructuras nacionales o supranacionales, hay que pensar que esta economía, en este caso la mexicana, hay que mantenerla porque si no echaremos por tierra las dos últimas décadas, ¿no? Tanto necesitamos estímulos a la economía, ya sean inyecciones de liquidez, ya sean mejoras en la fiscalidad y demás. Estoy con Mauricio en muchas cosas, pero también en esta, es decir, creo que nosotros somos seres emocionales que de vez en cuando razonamos, y lo que tenemos que cuidar son esas relaciones interpersonales, estrechar, fomentar las relaciones cercanas tanto con cliente como con las personas que forman parte de la organización. Pero en especial yo quisiera hablar del talento clave, ese 2% de la gente que son los que pueden empezar a pensar en ese plan de continuidad del negocio, en el repensar la estrategia que va a necesitar nuestra organización en un new normal, porque son ellos los que pueden ayudar a redefinirla y a llevarla a cabo. Por lo tanto,
seguro que está a base de estímulos en la economía, seguro que va a base de las relaciones interpersonales con clientes y con el talento y además con innovación. En lo personal, un llamado a la responsabilidad. Yo creo que hay que apelar a que salga el adulto y pedirle que todos y cada uno de nosotros seamos responsables, porque o salimos entre todos o nos quedamos en mitad del desierto, ¿no? Y esa autogestión a la que hacía referencia, creo que Mauricio antes, yo lo vengo a llamar el autoliderazgo. Por supuesto que el home office funciona. Si es que funciona el empleado. Es decir, si el empleado es confiable, funcionará. Pero hay que cambiar muchas cosas. Y eso que yo llamo el autoliderazgo, estamos hablando de empoderar a la persona en busca de la mejora continua, en busca de la aportación de valor. Como dice mi hija con menos de 10 años, intentar hacer de este mundo un mundo mejor. Todo aquello que toquemos, intentemos marcar la diferencia. Apelando a Churchill, ¿cómo vamos a salir? Sangre, sudor y lágrimas. No quiero ser excesivamente optimista, quiero ser realista. Dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Para mí, en la situación que estamos viviendo va a haber un antes y un después de esta crisis. Y decir qué es lo que nos vamos a encontrar y cómo nos lo van a cambiar, cómo van a cambiar las cosas, es un ejercicio un tanto de ciencia ficción. Lo que sí sé es que se van a producir profundos cambios sociales, interpersonales, laborales, económicos, de todo tipo. Profundos cambios que están, como decía Mau antes, en un entorno buca. Cuando estamos en el ojo del huracán, pues no aterrizamos a identificarlos. ¿Por qué no estamos identificando cuáles son esos cambios todavía? Pues porque estamos anclados en apagar los fuegos, en el punto de ansiedad, en el ojo. Estamos intentando evitar que el barco se nos hunda. Pero como en el mundo del póker, lo que hay que hacer es jugar la partida para ver cuáles son esos nuevos retos, para ver cuáles son esos profundos cambios a los que mencionaba. Digo, hay que jugar esa partida de póker, pero sobre todo estar contentos, porque podemos jugarla, porque muchos se van a quedar por el camino. Y no hablo solo de salud, van a perder empleo, se van a cerrar empresas. Y sobre todo, además, querer ganar la partida. Para mí hay que luchar y poner todos, hombro con hombro, desde el puesto de trabajo para que las organizaciones funcionen, para que nuestra organización tire para adelante. Porque el futuro, además de incierto, viene duro. Muchas gracias, Juan Pablo. Palabras que nos tocan, de verdad. Muchas gracias. Gaby, si me permites cerrar este bloque de intervenciones contigo, ¿cuál es tu visión de futuro? ¿Cómo vamos a enfrentar y cómo cambiarán las cosas? Sí, y hay muchas coincidencias con lo que menciona Mauricio y Juan Pablo, no las quiero repetir, pero creo que el futuro, creo que las cosas cambiaron y creo que hay muchas cosas que te van a regresar y qué bueno, ¿no? Creo que hoy se llama COVID, mañana se va a llamar de otra forma, pero esto está obligándonos a evolucionar de una manera acelerada, que creo que de otra manera no lo hubiéramos hecho y creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Creo que nuestro rol, nuestra conciencia de salud, definitivamente, nuestro nivel de conciencia en general tiene que evolucionar. Creo que nuestro rol dentro de como ciudadanos, como mexicanos, tiene de alguna manera que crecer y levantarse. Creo que nosotros tenemos el chip en Latinoamérica de crisis, vivimos en crisis siempre, ¿no? Y que creo que también estamos muy acostumbrados como sociedad a tener un rol de víctima, esperando que alguien más me resuelva y me diga lo que tengo que hacer. Y creo que esto ya no nos deja espacio para eso. Creo que las circunstancias requieren, como bien decía Juan Pablo, el ser adultos, el ser responsables y el tomar un rol de protagonista y si alguien no lo define, definirlo nosotros. Entonces creo que sí, esta postura de protagonismo ante nuestra propia vida y ante el rol que cada uno jugamos es importantísimo. Creo que particularmente yo te diría, creo que el rol de todos los que tenemos que ver con gente nos da una tremenda oportunidad de un protagonismo brutal, ¿no? O sea, creo que ahora
este cuidado del ser humano y de todos los que estamos jugando el rol en organizaciones o donde sea que nos toque de abrazar a la gente y de ayudarlos a transitar sobre este proceso, nos da un rol protagónico. Creo que el rol de recursos humanos va a cambiar significativamente y nos da una tremenda oportunidad, como bien decía Mauricio, de cómo nos anticipamos con Big Data, con cuáles son esas tendencias y cómo enfrentamos cualquier crisis que venga de una manera mucho más equipada, ¿no? Creo que este tema de la tecnología, este tema de la agilidad, pero del cuidado del ser humano como tal, que es quien hace que las organizaciones funcionen, tiene que venir desde muchos lugares diferentes. O sea, si bien ya habíamos evolucionado con el tema de asegurarnos que nuestra gente esté bien, creo que dejan de ser palabras, creo que tienen que ser políticas, procedimientos y acciones congruentes, en donde tu esquema de cuidar a la gente desde un punto de vista integral tiene que estar totalmente instalado en la organización. Hoy lo que estamos viendo, nosotros tenemos plataformas de cuidado no nada más de la salud, sino del bienestar emocional, de plataformas de aprendizaje, de integración de la familia, ¿no? Cómo les ayudamos a nuestra gente también a lidiar con su confinamiento con todo y hijos, mientras al mismo tiempo esperamos que trabajen. Entonces creo que cambia la mirada hacia el empleado como un ser humano integral, y creo que este vínculo entre organización y empleado se tiene que volver como mucho más integral. Entonces, yo resumiría con el tema de nada va a volver a ser igual, que bueno, ¿no? Creo que el rol que tenemos, el esquema de liderazgo busca un acompañamiento mucho más integral, genuino. Creo que también hay una responsabilidad individual de latinos que tenemos el chip de lidiar con la crisis desde un punto de vista mucho más protagónico. Estamos viendo que nadie se da abasto y nadie le da como para poder establecer lineamientos para los demás. O sea, ayudemos a construir estos lineamientos entre todos y ayudémonos unos a otros a transitar en la crisis. Y punto número 3, que me parece para todos mis colegas que trabajamos con gente y lo he hablado con mi equipo, nunca va a volver a ser recursos humanos igual después de esto, ¿no? Estamos tomando, yo me siento que el 50% de la agenda tiene que ver con mis temas, ¿no? Porque por un lado es la continuidad de negocio, pero pues no hay continuidad de negocio si la gente no está bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hablamos en cualquier reunión? Pues de la gente. ¿Y qué es las primeras decisiones que se toman? Es cómo vamos a proteger a la gente. Entonces, creo que se va a requerir del profesional de recursos humanos, pues, protagonismo, anticipación, pensamiento estratégico y el pensar que cada crisis solo va a cambiar de nombre. Hoy es un virus, mañana va a ser otra, pero va a implicar un rol y una responsabilidad distinta que me parece representa una tremenda oportunidad para nosotros y la abrazo de una manera como muy positiva y como una manera de entre todos ir transformando pues, la sociedad en la que estamos, porque no nos queda de otra y está muy bien que no nos quede de otra. Muchas gracias, Gaby. Te voy a tener que comprometer para una reunión también más adelante, porque muchas de las preguntas que hemos recibido de la audiencia tienen que ver con temas de talento, de home office. Nos preguntaban qué esperas de las áreas de capital humano cuando acabe el talento. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Así que muchas gracias. Quisiera resumir algunas de las ideas principales. Ha sido muy rica esta sesión donde estamos hablando de una nueva forma en la que la sociedad, la comunidad, la comenzaremos a ver y la comenzaremos a vivir. El tema de agilidad yo creo que es un tema que nos ponemos junto con temas de tecnología. Y algo que me encantó es la responsabilidad de mi rol, Gaby, el decir cómo me hago responsable en este momento. No todos tenemos que empezar a hacernos responsables entre este vínculo entre la organización, las empresas, las personas, los clientes. Todos debemos de estar en esto, ¿no? Buscar un nuevo equilibrio, una nueva forma. Replantear el negocio y sobre todo yo creo que algo en lo que coincidimos todos es la persona en el centro, ¿no? ¿Qué sigue? Cuando nos preguntan, ¿qué sigue? ¿Qué vendrá después del COVID? Este nuevo normal, ¿qué será? Yo lo que quiero creer es que el mundo post-COVID se construirá sobre lo que nosotros decimos y hacemos. Creo que en este momento nos toca a todos los que estamos aquí reunidos, pero más allá, diseñar nuestro propio futuro, todos juntos.
Así que no me queda más que agradecerles, agradecer a la audiencia. Gaby, muchas gracias por tu participación. De verdad me hace falta conversar más, que nos compartas más. Muchas gracias. Juan Pablo, gracias por tomarte un tiempo de la cena allá en España y estar ahora con nosotros cerca de nuestra comida. Y Mauricio, muchas gracias también por conectarte. Muchas gracias a toda la audiencia, al equipo de GADE que ha hecho posible esta sesión. De verdad que muchas gracias. Y quisiera, por último, invitarlos a la serie de webinars que continuaremos también la próxima semana, lunes, miércoles y viernes. Y el lunes tendremos un webinar muy interesante, que son oportunidades de crecimiento para la familia empresaria ante el COVID-19. Nos acompaña Cristina Alvarado Álvarez, que es consultora senior, especialista en familias empresarias, profesora de la Universidad de Barcelona, y Francisco Malagón, director de proyectos estratégicos del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey. Esperamos verlos pronto. Alejandro Olivera, mi nombre, sigo a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde y maravilloso fin de semana. Gracias.